Listo, Martica. Listo. Bueno, muy buenas noches a todos los que ya se han conectado. De verdad que es una alegría poder estar nuevamente con todos ustedes, compartiendo lo que más nos gusta, la palabra de Dios, preparando y disponiendo el corazón para que el Maestro nos hable al oído, nos susurre sus enseñanzas. En esta noche vamos a aprender cómo la humildad es la escuela para los discípulos de Jesucristo. Ese es como el objetivo que nos vamos a trazar. Todos nosotros que seguimos al Señor Jesucristo y que queremos tener una vida de plenitud, vamos a aprender cómo la humildad nos lleva a esa escuela de aprendizaje, cómo se va a ir desarrollando. Yo les invito para que en este momento tomen la palabra de Dios ustedes y vamos a compartir en esta noche 3 textos maravillosos, pero el central de esta noche lo vamos a buscar en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 3, versículos del 17 al 20. Señor, no somos dignos de que entres en nuestra casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Hijo mío, sé humilde en todo lo que hagas, y te estimarán más que al que hace muchos regalos. Cuanto más grande seas, más deberás humillarte. Así agradarás a Dios. Porque grande es la misericordia de Dios, y Él revela a los humildes sus secretos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por favor, nos Bueno. repite la cita, Marta. Eclesiástico 3, versículos del 17 al 20. Bueno, entonces esta enseñanza la he titulado Humildad, escuela para los discípulos de Jesucristo. Y como les decía hace un momento, pues la idea es que esta noche vamos a aprender cómo es que la humildad nos va guiando y nos va llevando por esa escuela y por ese seguimiento de Jesucristo para encontrar esa vida de plenitud. Entonces, empecemos por decir que la humildad es una virtud, es la cualidad de cada uno a bajarse, la capacidad que tiene el ser humano de abajarse, de apocarse, por decirlo de otra manera. ¿Para qué? Para que Dios pueda crecer en cada uno de nosotros. Y les cuento que es la más difícil de todas las virtudes de cultivar. Es la más difícil de todos. ¿Por qué? Porque la tendencia de cada uno de nosotros, los seres humanos, es a nosotros engrandecernos, a enorgullecernos nosotros mismos, ¿sí? A sobresalir el yo por encima del tú y por encima del nosotros. Siempre es la tendencia del ser humano, de todos nosotros los seres humanos. Entonces, es esa lucha interna dentro de nosotros por abajar ese orgullo, esa soberbia, esa prepotencia, y dejar aflorar la humildad en cada uno de nosotros, esa virtud maravillosa. No en vano el Señor Jesús coloca como primer escalón dentro del sermón de la montaña esta virtud de la humildad. Es la primera, es el primer escalón para empezar a subir esos peldaños que nos llevan a la cima, al encuentro con Dios. Entonces, pues si somos capaces de empezar a practicar esa virtud y de empezar a cultivar, a dejar que eso aflore en nosotros, esa virtud aflore y crezca en cada uno de nosotros, pues iremos subiendo de nivel. Imagínense que en el camino del seguimiento al Señor Jesús, nosotros que nos hacemos discípulos del Señor Jesús, pues estamos en la escuela, y digamos que la humildad es como el estar en primaria, entrar a la primaria. Entonces vamos a aprender con la humildad las cosas básicas de ese seguimiento al Señor Jesucristo. Y luego vamos a ir pasando a otros niveles. Así se va desarrollando las bienaventuranzas y mire qué bello es cuando el Señor suscitaba esta enseñanza en mi corazón. Qué bello es que nuestra comunidad está ahí fundamentada sobre ese sermón de las montañas, sobre esa roca, y empieza
a enseñar el camino a unos y otros que hemos llegado en diferentes momentos de nuestra vida. Unas personas ya llevarán algo más de 20 años, ¿cierto? Estarán desde la fundación y otros hemos ido llegando mucho después, pero se ha ido mostrando ese camino, se ha ido señalando esa escuela, como cuando vamos de verdad al colegio a empezar nuestros estudios, así empieza este caminar con el Señor. Y entonces aquí encontramos el primer peldaño. Es difícil, es una virtud que es muy difícil de cultivar, pero qué hermoso que el Señor trae esta enseñanza para cada uno de nosotros y nos va a mostrar el camino, cómo ir creciendo en esa humildad. Porque miren que me quedé sorprendida cuando el Señor empezaba yo decía, bueno, Señor, de la humildad hemos compartido muchas veces muchas cosas. ¿Qué nuevo tienes para enseñarnos esta noche, Señor? Tú siempre das cosas nuevas. Y entonces el Señor colocaba en mi corazón y en esa búsqueda de cosas nuevas, el Señor decía, bueno, la humildad trae unos niveles, por eso es escuela, porque vamos a ir pasando etapas. Entonces, la humildad es la primaria y ya luego iremos mirando cómo se va subiendo de nivel, cómo pasamos al bachillerato y cómo vamos a hacer la carrera profesional en este caminar de la humildad, porque la humildad es escuela para los discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, pues yo les invito a que entremos en materia y vamos a ver cuáles son esos 3 niveles, esos 3 grados de la humildad. Nunca había visto por este lado, pero esto hermoso que suscitó el Espíritu Santo, qué rico que el Espíritu Santo de Dios es maravilloso y el que nos quiere instruir y nos quiere revelar tantas cosas hermosas y nos quiere enseñar, Él es maestro. Entonces Él está con nosotros esta noche para enseñarnos, darnos esta enseñanza maravillosa. Y vamos entonces a ver cuál es el primer grado, el primer grado de humildad, digamos que el inicio. Entonces, el primer grado de la humildad es la humildad de los discípulos. Entonces vamos a aprender que esa humildad nos abre a la gracia de Dios. Es ese momento de encuentro personal con el Señor Jesucristo cuando nosotros nos reconocemos dependientes de Dios. Ese es el primer pasito. ¿Y cuánto cuesta, sobre todo cuando uno es una persona orgullosa, soberbia, prepotente? Por eso decía yo que ese es el primer peldaño, pero que de pronto es el más difícil de dar, el primer paso y el más duro de dar, que cuesta muchísimo. Porque cuántos de nosotros no llegamos con esa altivez a creernos que todos lo que somos es porque nosotros somos así. O sea, las cualidades, los talentos, la inteligencia, absolutamente todo lo que hay en mi ser es propio mío y como que llegó de la nada, lo adquirí yo y es mío. Y resulta que no, que aquí viene el primer paso del discípulo. Abrirse a la gracia de Dios. El primer paso que tiene que dar el discípulo es reconocerse dependiente de Dios, pobre, necesitado, que acepta sus limitaciones. Entonces, en ese primer encuentro que tengo con el Señor Jesús, y en esto hace mucho énfasis nuestra comunidad cuando invita a los encuentros de sanación interior, es el primer paso, reconocernos necesitados, limitados, por más inteligente, por más cualidades, por más talentos, por más cosas que me rodeen, que yo tenga, que posea, pues resulta de que tengo limitaciones como ser humano, tengo limitaciones. Y tengo que reconocer que hay un ser supremo por encima de mí, un ser grande y maravilloso, hay un Dios. Y qué triste cómo la humanidad ha entrado en ese momento de oscuridad, de dar la espalda a Dios y de pensar que el ser humano está por encima del Señor. Y hoy el Señor nos hace un llamado a todos nosotros. Debemos ser portadores de ese mensaje, de ir llevando ese mensaje de apertura a la gracia de Dios. Y la apertura a la gracia de Dios empieza por la humildad de reconocernos necesitados, pobres, delante del Señor.
delante de nuestro Dios. El segundo pasito que vamos a dar como discípulos es comprender que todo cuanto soy y poseo no es mérito propio, no es por mis fuerzas, no ha sido mío. Es gracia divina, es gracia de Dios, es bondad de Dios, generosidad de Dios para conmigo. Entonces, cuando yo entiendo eso como discípulo del Señor, pues entonces me abro todo también a la generosidad. Me abro yo también a la generosidad y digo, bueno, si todo lo que poseo entonces es de Dios, pues yo lo pongo a su disposición. Ah, bueno, entonces mis conocimientos, ¿cómo puedo ponerlos al servicio de Dios? De pronto tengo solvencia económica. ¿Cómo puedo poner esa solvencia económica? ¿Cómo puedo aportar a Dios? Pues Dios es el dueño del oro y de la plata. Él no lo va a necesitar. Pero ¿cómo puedo yo ayudar a su obra desde lo que Dios me ha dado? Esos talentos, esos carismas. ¿Cómo voy a ponerlos al servicio de Dios si es que no es mío? Él me los ha dado para que los administre. Son talentos que Dios ha depositado en mí para que yo los administre, y de cada uno de esos talentos pues tendré que dar cuentas a Dios también. Entonces, ese es el segundo paso que como discípulos debemos dar nosotros. Hacernos pobres delante de Dios es reconocer que todo cuanto soy, cuanto tengo, le pertenece a Dios, y simplemente soy administrador y debo ser un buen administrador, porque me va a pedir cuentas el patrón, el jefe, el Señor, me va a pedir cuentas. El tercer paso dentro de esa humildad del discípulo que debemos dar es querer estar permanentemente sometiéndome a la voluntad de Dios por encima de mi voluntad, por encima de mi criterio, por encima de mi parecer, por encima de mi deseo, de mi gusto, de mi anhelo. Tener la capacidad cada uno de nosotros como discípulos del Señor, así seamos que estamos empezando. Si hay alguna persona que se está conectando por primera vez o que está llegando a estas redes sociales y está viendo esta charla por primera vez, no le hace. Hay que empezar a caminar en esos pasos de discipulado. Si estás viendo esta charla es porque quieres hacerte discípulo del Señor Jesús. No es casualidad de que hayas entrado a mirar esta enseñanza. Ha sido voluntad de Dios. Entonces, someternos a esa voluntad, tener esa disposición del corazón para someterme a la voluntad de Dios. Y ya cuanto hago de aquí en adelante, pues se lo consulto a Dios. No doy un paso. Entiendo eso que dicen las Sagradas Escrituras, esa palabra que dice que no se mueve la hoja de un árbol, no se cae la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo comprendo esa cita bíblica, entiendo esa palabra de Dios, bueno, entonces, ¿quién soy yo para oponerme, para hacer resistencia a la voluntad de Dios? Si Dios, que es un Padre generoso y misericordioso, infinito en amor, quiere lo mejor para sus hijos, entonces, pues si Él quiere lo mejor para mí, yo debo estar a esa apertura de su gracia en mí, que mi corazón esté dispuesto a hacer su voluntad, a agradarle a Él, a hallar gracia, a hallar el favor de Dios, querer agradarle, ser su hijo, su hija consentida, que Él nos consienta, que el Padre sienta que nosotros en todo le queremos agradar, cuanto hacemos, desde que nos levantamos, lo que decimos, lo que oramos, todo sea una permanente alabanza y glorificación a nuestro Dios. Entonces empezamos por ese someternos, a bajarnos. Mire que estamos hablando otra vez de a bajarnos, de anodarnos delante de esa omnipotencia, de esa grandeza de Dios, de esa magnificencia de Dios, como lo dice la Santísima Virgen María. Entonces, hasta aquí hemos hablado de la humildad de los discípulos. Qué bueno que en este momento todos nos estemos preguntando cómo voy yo ahí, en esos tres pasos de la humildad de los discípulos. Y si nosotros nos examinamos en este momento y decimos, bueno, todo eso ya lo estamos haciendo, ya lo estamos poniendo en práctica, o sea, estamos parados ya en el escalón, y tal vez muchos de nosotros estamos dando ya el paso al otro escalón, al siguiente nivel.
esa es la idea. Esa es la idea de la humildad, que vayamos creciendo. El Señor no le gusta que nos estanquemos, sino que vayamos creciendo en estatura y en sabiduría, como nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la segunda humildad de la que el Señor quiere que hablemos en esta noche, y es la humildad de los santos. La humildad de los santos es aquella que nos abre a la caridad y a la santidad. Es esa que nos abre a la caridad y a la santidad. Y ahí, yo por eso les decía, tal vez muchos de nosotros ya hemos dado ese pasito de la humildad de los discípulos, ya nos hemos abajado, hemos hecho ese reconocimiento de Dios, hemos comprendido que todo lo que somos y poseemos se lo debemos a Dios, nos hemos sometido a su voluntad y ahora es necesario crecer un poquito más y vamos a crecer en esa humildad de los santos, esa que nos abre a la caridad y esa tiene que ver con el prójimo. Esta primera humildad es la humildad hacia Dios, a la apertura a la gracia de Dios, y esta es la apertura hacia la caridad, o sea, hacia el otro y hacia la santidad. Y vamos a ver cómo se hace ese camino para crecer en esa humildad que nos llevará a la santidad. El primer paso en esta humildad de los santos es procurar servir al otro, entendiendo que de esa manera es la única manera que yo puedo servirle a Dios, porque Dios está allá en su plenitud, en su gloria, y allá le sirven cientos de ángeles, millares de ángeles, arcángeles, toda su legión de ángeles. Los santos están al servicio de Dios y nosotros estamos aquí en la tierra. ¿Cómo le sirvo yo a Dios desde aquí, donde estoy, desde lo que soy? Si no es sirviéndole a Dios a través del prójimo. Miren que viene a mi mente en este momento ese pasaje bíblico de Lázaro, del Lázaro que se hacía a la puerta del rico, ¿cierto? Y que estaba ahí esperando siempre recibir las migajas que le botaba el rico. Y nunca entendió ese rico que ese pobre que le fastidiaba porque tal vez sus llagas olían a feo, tal vez incomodaba a la gente que llegaba a la casa del rico, ¿cierto? Ese había sido el instrumento que Dios había colocado a la puerta de ese rico para que se santificara. Nunca lo entendió, que tal vez sirviéndole a ese pobre Lázaro, haciendo obras de misericordia con ese Lázaro, iba a alcanzar la santidad. Tal vez nunca lo entendió. Por eso el pasaje bíblico dice que el uno se fue a la gloria de Dios y el otro al fuego. Y nosotros también debemos reflexionar en esta parte. Debemos comprender que cada vez que hacemos un servicio, no le estamos haciendo un favor a la persona, se lo estamos haciendo directamente a Dios. Estamos sirviéndole a Dios. Cuando nos mentalizamos de eso, de ese servir al otro, cuando sirvo al otro, en ese otro está el Señor. Le estoy sirviendo a mi Señor. Entonces, cuando comprendo eso, estoy dando ese primer paso a la santidad. Empiezo a ver lo bueno que hay en esa persona, porque casi siempre la persona puede que tenga muchas virtudes, muchas cualidades, pero nosotros siempre nos fijamos en el puntico negro. Siempre la persona puede hacer muchas cosas buenas, pero caiga en el error y verá que eso es lo que le martillamos el resto de la vida. Eso es lo que le martillamos. Y aquí el Señor quiere enseñarnos que si queremos ser santos y queremos abrirnos a la caridad con el prójimo, pues debemos procurar siempre ver por encima de lo malo, lo bueno. ¿Es fácil? No, no es fácil. Si fuera fácil, no, ese sermón de las montañas y esos escalones ahí para arriba, cualquiera lo subiría volando. No, es de trabajar mucho, mucho, de mucho esfuerzo, de mucho cansancio. Y dice uno, yo me imaginaba esa escalera y yo decía, Señor Dios mío, o sea que mire todos los años que llevamos, ese esfuerzo que estamos haciendo y apenas estamos impulsándonos para el segundo escalón.
del grado de la humildad, de los niveles de la humildad. Bueno, pero empezamos, que es lo importante. Eso es lo que vale a los ojos de Dios, el deseo de querer crecer en esa humildad. Entonces empezamos a sacar, a procurar sacar lo mejor que hay en la otra persona, a valorar y a resaltarle lo bueno que tiene esa persona. Ya no nos quedamos solo en los defectos. Y aquí viene el pedacito difícil, porque eso es bueno y es hasta fácil hacerlo con los que nos tratan bien, con los que nos la llevamos bien, con la familia, con los amigos, con el ñaña, con el más cercano. Eso es fabuloso hacerlo. Eso es fácil, ahí se sube fácil el escalón, pero es que el Señor le pone su gradito de dificultad. El Señor dice, háganlo también con los que los persiguen. Háganlos con aquellos que los ofenden, con aquellos que más los humillan. Por estos días recordábamos una santa, Santa Rita de Casia, y se hizo santa por eso mismo, porque se abajaba delante de su esposo y se humillaba, no porque lo creyera como un Dios o superior a Dios, sino porque oraba, la caridad oraba por ese que la perseguía, por ese que la cascaba cada vez que ella decía que se iba de pronto al templo a orar, o que la encontraba en oración, o que todo lo hacía con ese amor, sabiendo que a ese que la perseguía, ahí también estaba Dios. Aún en ese que la perseguía, también estaba Dios. Esa es la caridad. Y cuesta muchísimo. Lo digo desde mi experiencia personal. Y yo sé que ustedes que me están escuchando, también en este momento se están examinando. Y si el Señor nos dijera, ¿cuántas veces has orado por tus enemigos? ¿Cuántas veces les has servido por esos que te persiguen, por esos que hablan mal de ti, por esos que te juzgan, por esos que te despellejan delante de todo el mundo? ¿Cuántas veces has orado? ¿Cuántas Eucaristías has ofrecido por su conversión, por su salvación? ¿Cuántas oraciones? No sé, cada uno vamos reflexionando. A mí me ha costado mucho, y este Cristo que está a mis espaldas me hace acordar de aquella vez que estuvimos con COVID, con mi esposo, y precisamente aquí en la comunidad ofrecieron una Eucaristía y un Santo Rosario por nosotros, por nuestra recuperación, y el sacerdote, no sé, decía, como si lo supiera, dijo en un momento de la oración, dijo, mira ese crucifijo que tienes ahí de frente tuyo, y abraza el dolor y el sufrimiento de Jesús, las humillaciones por las que él pasó, y ofrece tu dolor, tu enfermedad, tu sufrimiento por los que te han perseguido. Y se me empezaron a desgajar las lágrimas y lloré en ese momento, y yo le decía, Señor, me siento incapaz. Si a esa gente no va a cambiar, a ellos no les importa. No les importa que el dolor de mi cuerpo, el dolor de mi enfermedad lo estoy ofreciendo por su conversión, por su salvación. No les importa, Señor. Y él me decía en ese momento, allá en el interior de mi corazón, de mi ser, de mi mente, me decía, ¿y qué tal yo hubiera pensado de la forma egoísta que tú estás pensando? ¿Quién se hubiera salvado? ¿Sería que yo hubiera llegado al sacrificio si hubiera pensado como tú piensas, de esa forma egoísta, orgullosa y soberbia? Y lloré y le dije, está bien, Señor, pero ayúdame, porque yo en mis fuerzas humanas no lo voy a poder hacer. Enséñame, Señor. Y hoy nuevamente el Señor maravillosamente nos trae por esta escuela para enseñarnos de la humildad que se abre a la caridad y a la santidad. El segundo paso es estar presto a admitir nuestros errores y buscar repararlos. Así hacían los santos, Ellos, no era que no se equivocaran, también se equivocaban, no que eran humanos. Los que han alcanzado la santidad no han sido seres perfectos, ha sido una lucha interna, perdón, dentro de ellos, que es la misma que tal vez libramos nosotros, pero vamos por buen camino, hermanos, vamos por buen camino, bendito el Señor. Y buscamos repararlos. ¿Cómo los voy a reparar? Bueno, en la oración el Señor me irá mostrando
¿Cómo puedo ir reparando todo el daño que he hecho? Porque nos hemos equivocado también, nos hemos equivocado. Miren esto tan hermoso, no es textual, pero es más o menos la idea de lo que nos dice el santo cura de Ars. Dice algo así: la humildad es una antorcha encendida, cuya luz nos permite descubrir el cúmulo de defectos e imperfecciones que el orgullo nos oculta. Y es verdad, qué hermosa frase, qué hermoso esto que dice el santo cura de Ars. Porque cuando nosotros somos orgullosos, soberbios, prepotentes, el mismo orgullo no deja que nosotros nos demos cuenta de nuestros defectos. Siempre estamos buscando señalar al otro. Así me pasó a mí. 10 años estuve en esa oscuridad del orgullo, de la soberbia, de la prepotencia, señalando a mi esposo de los fracasos del hogar, del matrimonio, de las dificultades, de la crisis en la que estábamos, porque cuando llegamos a los pies del Señor estábamos en una crisis matrimonial tremenda, ¿sí? Pero era tanto el orgullo y la soberbia que habían en mí que me tenían ciega, ciega totalmente, y esa ceguera no me dejaba ver que yo también tenía responsabilidad en el fracaso matrimonial que había en ese momento. Fue solo cuando me abajé delante del Señor, cuando hice este paso, empecé a dar esos pasos en fe, a bajarme, a anonadarme delante del Señor, a buscar querer hacer el bien al otro, a mi esposo, a mi hija, porque me había comprometido a eso, a hacer feliz a ese hombre, y le había dado, era 10 años de caldo de lengua y de amargura, era lo que le había dado a Freddy, y a nuestra hija también. Y ahí en ese abajarse y en ese anonadarse delante del Señor, me miro hacia adentro de mí y digo yo, oiga, pero si es que el error de mi esposo era el emborracharse y perderse los fines de semana. Y yo, que me iba para misa a rezar, y así como rezaba, pecaba, y grosera y violenta y cargada de pecado. Pero eso no me lo dejaba ver, el orgullo y la soberbia y la prepotencia y la altivez que habían en mí. No me lo permitían ver. Solo cuando hice el ejercicio de ir a la escuela de la humildad y empezar por esa escuela que se abre, la humildad del discípulo, esa escuela que se abre a la gracia de Dios. Ahí empezó esa transformación en mí y ese anhelar subir al segundo peldaño, a ese de la santidad. Ahí estoy trabajándole porque estoy sudando petróleo y todavía no he subido el peldaño. Todavía no he subido el peldaño. Yo creo que cuando lo acabe de subir, ya estoy desde el otro lado. Vamos al tercer grado de la humildad. El tercer grado de la humildad es la humildad del maestro. Qué bello. Esa humildad es incomparable y profunda, porque es la humildad de Jesucristo, quien se abajó de tal manera que con esa humildad nos da salvación y mayor gloria al Padre. Es increíble hasta dónde llegó nuestro amado Señor. Ahí están mis espaldas. Ahí está. Hasta dónde fue capaz de abajarse el Señor por amor a ti. Y ya había recorrido todo este caminar ya lo hizo el Señor. Por eso es maestro, por eso es nuestro maestro. Yo creo que esa humildad del maestro es incomparable y tan profunda que no la alcanzaremos ninguno de nosotros. La contemplaremos. Eso sí podemos hacer, contemplarla, porque ¿dónde podemos ver esa humillación? Papablemente, ¿dónde la podemos ver? En la Santa Eucaristía. Ahí, que a partir de hoy, cada vez que vayamos a la Santa Eucaristía y en ese momento de la consagración del pan y del vino que se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, ahí el Señor nuevamente se está abajando, se está humillando nuevamente, ahí, para la salvación tuya y mía y de la de todos los que creamos en Él.
Y en ese momento es cuando más gloria es dada al Padre. No hay mayor gloria que esa, en ese momento sublime de la Santa Eucaristía. Qué rico que a partir de hoy podamos ver ese momento de la consagración como ese momento sublime, el máximo nivel de la humildad de nuestro Maestro. Y anhelemos profundamente también algún día ir muriendo, porque nosotros también cuando servimos al hermano vamos muriendo, nos vamos negando a nosotros mismos y vamos ahí haciendo el camino también para seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, del Maestro. No sé cómo vamos hasta ahí, cómo les ha parecido. Yo les invito a que esto que les acabo de compartir lo busquemos en la cita bíblica de Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Si pueden anotar su cita bíblica y luego la leen con más detenimiento, yo se las voy a compartir, pero luego léanla con más detenimiento en su casa, las citas que vamos a ver esta noche. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Tengamos la misma humildad, la misma perspectiva de humildad de nosotros que decimos estar unidos a Jesucristo, que nos llamamos discípulos de Jesucristo, tengamos la misma humildad. Aunque existía con el mismo ser de Dios, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todos las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí nos está hablando de lo que yo les acabo de compartir, de lo que el Maestro me enseñó en este desarrollar esta enseñanza. Ahí nos está hablando de la humildad del Maestro, que se anonadó totalmente, se abajó totalmente a la condición humana para enseñarnos la escuela de la humildad, de esa humildad que agrada a Dios. Vamos a ver qué podemos concluir de este tema de la humildad en esta noche. La primera conclusión que vamos a sacar: el humilde no solo obtiene el perdón de sus pecados, sino que el Todopoderoso gusta de manifestarle su sabiduría. Precioso esto. Imagínense que cuanto más humildes nos hacemos delante del Señor, Él que conoce lo que hay en lo íntimo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro ser, Él sabe la contrición, el arrepentimiento que tenemos por nuestras faltas y que queremos corregir, que queremos enmendar, que queremos empezar una vida nueva, un camino nuevo. Él que conoce todo eso nos ayuda con su gracia, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. No estamos solos. Él nos acompaña, Él es nuestra fuerza. Él es el que nos ayuda a lograr ir subiendo de nivel en la humildad. Y mira que en esto hay un ejemplo grande de una mujer humilde, joven, virgen, que solo quería ser la sierva del Señor. Dios la hace reina y madre de su Hijo Jesucristo. Nuestra Santísima Madre, la Virgen María, ella tan joven, tan sencilla, tan humilde, tan modesta, solo quería servir a Dios, agradarle a Dios. Y él que vio la humildad de aquella chiquilla, de aquella jovencita virgen, tan puro su corazón, tan inmaculado, sin sombra de maldad, nuestra Madre Santísima, la Virgen María, imagínate, no solo la escogió
para ese momento sublime de la concepción de su hijo, sino también para ser madre de la iglesia, que era lo que celebrábamos el miércoles, la festividad de nuestra iglesia católica, María Madre de la iglesia. No solo la escogió para ser madre de su hijo amado, de Dios mismo, sino también madre de su iglesia. Entonces, a eso nos invita el Señor. La segunda conclusión a la que podemos llegar en esta noche es que el que se humilla en la prueba bajo el amparo de Dios y participa de las humillaciones de Jesucristo, también con Jesucristo será exaltado y participará de su gloria. Esa es una promesa que el Señor nos regala en esta noche a todos nosotros. Tal vez este camino de la vida es así. Unas veces estamos acá y otras veces nos toca estar más abajito y otras veces más abajo. Y unas veces estamos de fiesta y otras veces estamos con dificultades. Eso forma parte de la vida. No es porque seamos los más de malas, no, es porque forma parte de la vida. ¿Qué tal si todo fuera color de rosas? Entonces viviríamos aburridos. Las dificultades aparecen porque son retos que debemos superar cada uno de nosotros para crecer como personas y para crecer en lo espiritual también. Entonces, si alguno de nosotros está pasando por esos momentos difíciles, que yo creería que todos los colombianos estamos en ese mismo trasegar de dificultades, no te desanimes, hermano, hermana. Abájate en este momento de prueba, de dolor, de sufrimiento. Abájate, métete debajo de las alas del Altísimo. Abrígate con la omnipotencia de Dios. Pídele su amparo. Pidámosle su amparo. Y el Señor vendrá en nuestro auxilio. Y todas esas humillaciones que suframos, ofrezcámoselas a Dios por la caridad, por esa salvación de esa alma de esa persona que nos está humillando, que no cambia. ¿Cuántos años llevamos? ¿Cuántos años llevamos tal vez orando por esa persona, batallando con esa persona? Y tal vez no vemos mucho resultado. Bueno, Dios sabrá, sigamos, no nos cansemos, sigámoslo haciendo. Cada vez que lo hacemos, estamos participando de esas humillaciones, de esos escupetazos, de esas bofetadas, de esos azotes que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Pero también, como nos decía hace un momento, también participaremos de su victoria, también participaremos de su gloria. Esa es la esperanza que nos debe acompañar y esa es la esperanza que no se debe apagar en el corazón de ninguno de nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar en este momento. Vamos a darle gracias a Dios por esta escuela que tal vez, no sé si muchos de ustedes la habían podido ver de esa manera, esa escuela de la humildad. Para mí fue algo nuevo que el Señor, que el Maestro me enseñó y que me envió a compartir con ustedes cuando estuve allá en la montaña. Me bajó, me dijo, baja a compartir la enseñanza con tus hermanos. Entonces, vamos a reflexionar, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, al Espíritu Santo de Dios, que es maravilloso, que está aquí dentro de mí, dentro de ti, pero que es tan espléndido, que está también en medio de nosotros, en medio de su iglesia, para edificarla, para construirla, para hacerla crecer. Él está con nosotros, está en medio de nosotros, no importa que estemos por un medio virtual, no importa que estemos distantes los unos de los otros en el norte, en Villa de Leyva, hacia el sur. A Él no le interesa eso, Él es omnipresente, está en todas partes, está dentro de ti, dentro de mí, pero también está en medio de su iglesia. Y como es su promesa, donde dos o más se reúnen, allí está Él, aquí está con nosotros esta noche. Está con nosotros el Señor. Y vamos a darle gracias al Señor. Por último, quiero que para entrar en este momento de oración, compartirles la palabra que está en la primera de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 5,
versículos del 5 al 7. De la misma manera, ustedes los jóvenes, sométanse a la autoridad de los ancianos. Todos deben someterse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, Señor mío y Dios mío, queremos darte infinitas gracias, Señor. Hoy nos vamos con una enseñanza en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero lo más importante, Señor, que te pedimos, Señor Jesucristo, en esta noche, es que tu Espíritu Santo, Señor, tu Ruach HaKodesh, nos acompañe para que podamos, Señor, perseverar, que esta enseñanza no quede solo como una más en la mente, en el corazón, sino que la hagamos vida, Señor. Somos tus discípulos. Queremos, Señor, ir creciendo en esta escuela de la humildad, seguir tus pasos, Señor, ser esos discípulos tuyos, humildes, sencillos, que se abren a la gracia de Dios. Que nuestro corazón esté siempre dispuesto, Señor, que podamos repasar cada uno de estos pasos y ahí donde tenemos dificultad, Señor, pidamos tu gracia para que nos ayudes a lograr escalar, subir, crecer, pasar al siguiente nivel, Santísimo Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos vamos con una esperanza en el corazón. Yo personalmente me voy con una esperanza en el corazón. Estamos en tiempos difíciles, muy difíciles, Santísimo Señor. Eso no es un secreto para nadie, pero hoy te lo queremos decir con nuestros propios labios, Señor. Colócale esa dificultad que tú tienes, mi hermano, mi hermana, al Señor en este momento. Abrígate, métete debajo de sus alas, ahí junto a su pecho, siéntete ahí, debajo de esa protección de Dios. Y vamos a cobijarnos con su amparo y vamos a pedirle al Señor que a pesar de que la noche pinta oscura, muy oscura, jamás nuestros ojos se desvíen de su mirada. Siempre nuestra mirada esté fija en los ojos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siempre todo lo que hagamos, Señor, sea también en esa apertura al otro, buscando la salvación del otro, anhelando que el otro esté bien, procurando sacar lo mejor del otro, del prójimo. Así ese prójimo sea el que me persigue, Señor. Tengamos esa capacidad, danos esa capacidad, Espíritu Santo de Dios. Esa caridad aflore en nosotros, esa caridad por el otro, especialmente por ese que me persigue. Y saber que dando ese paso, Señor, me estoy acercando a esa santidad. Y ahí, cuando esté cerca de esa santidad, Señor, voy a poder contemplarte con todo el esplendor, esa humildad del Maestro en la Santa Eucaristía. Ay, sí, mis ojos quedarán limpios, Señor, sin escarchas que impidan ver al Maestro en plenitud en la Santa Eucaristía, Señor. Ahí podré ver mis defectos y anhelaré, Señor, cada día estar corrigiendo, reparando el daño, el dolor, el sufrimiento que pueda haber causado al otro, porque entenderé que cuando lastimo al otro, estoy lastimando también tu corazón, Señor. Qué maravilloso eres, qué hermoso eres, Señor. Toda la alabanza, la adoración y la gloria son para ti, Señor, que nos sigues instruyendo, que nos sigues llevando de tu mano a la montaña, Señor, y nos haces colocarnos a tus pies para instruirnos, Señor. Gracias, Santísimo Señor. Gracias por las personas que pudimos estar y gracias, Señor, por este mensaje de salvación que llegará a muchas personas, Santísimo Señor, y será de conversión y salvación para otros tantos como nosotros. Gracias, Señor, por haber puesto tu mirada en nosotros, porque no ha sido mérito propio,
sino gracia y bondad, generosidad tuya, Señor. Gracias por este momento maravilloso, por estos medios de comunicación que dispusiste, Señor, para esta enseñanza. Te lo entregamos y que todo lo que hemos hecho y compartido en esta noche sea para mayor gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.